Nos vamos a meter con el consultorio del doctor Alejandro Rucci, a quien recibimos con este aplauso aquí en Hiperconectados. Bienvenido, Alejandro. Hola, Tony. ¿Cómo estás? Un gusto estar otra vez acá compartiendo un ratito tu programa. Che, linda indumentaria hoy, ¿eh? El saquete que te trajiste. Che, aplauso para el saco de Alejandro, viejo. Mirá lo que Bueno, sé. hacemos lo que podemos. Bueno. No, y aparte viene a tiro con el que hace frío. Es un saco para... Sí. más abrigo. Ya en un tiempito ya no lo podemos sacar. Claro, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo, tal cual. Bueno, Ale, la gente está invitada, por supuesto, desde su casa a hacer su consulta. Si de repente está pasando por algún momento que se está por jubilar o tiene algo, ¿no? Una pregunta en su cabeza, para que podamos resolverle desde aquí cualquier tipo de... Todo lo que esté a nuestro alcance. Exacto. Cualquier comentario lo podemos Exacto. compartir. Recordamos 284-407-477. Bien. Bueno, hoy tenemos novedades. Sí, más que novedades, el programa de la semana pasada habíamos comentado que se iba a implementar una ayuda adicional. Cierto. Un refuerzo previsional en realidad, que ya se está empezando a cobrar ahora en el mes de septiembre y que habíamos dicho que alcanzaba la suma de 7.000 pesos para las jubilaciones mínimas. Claro. Y de 4.000 pesos para las sumas que alcanzaban las dos jubilaciones mínimas. En ese momento habíamos interpretado que se pagaba por beneficio. En realidad después vimos el decreto reglamentario y es por titular. Ah, bien. La suma que hay que tener en cuenta para ver el monto que se va a cobrar por este refuerzo previsional, está relacionado con los beneficios que cobra cada persona. O sea, si una persona es titular de más de un beneficio, se tiene en cuenta la suma de los dos beneficios y sobre ese valor se determinará después si corresponde 7.000 pesos, o 4.000 o una suma intermedia en la medida que justo fue una pregunta que se hizo, tanto Me en la acuerdo radio que como una acá. pregunta, Exacto. De que querían saber si aquellos que cobraban por ahí una jubilación y una pensión mínima, preguntaban si les correspondía los dos, por las dos cosas. Claro, corresponde un solo, es única la ayuda para cada titular. Bien. El decreto reglamentario habla de titulares, de beneficiarios titulares de prestaciones. Exacto. Así que esa aclaración era importante hacerla porque después no iba a coincidir en el recibo lo que cada uno podía controlar en su caso. Claro, por supuesto. Bueno, pero estos ajustes, estas aclaraciones, siempre vienen de la mano de estos anuncios, ¿no? Porque muchas veces tienen grises que todavía no se sabe y después cuando uno va a la reglamentación ahí te das cuenta cómo fue que se había pensado, ¿no? La norma. Sí, siempre se ofrecen a distintos criterios y después las reglamentaciones aclaran todas estas dudas. Justamente esa es la función que tiene este tipo de normas. Y también en septiembre, bueno, hay que recordar que se comienza a cobrar el incremento para los beneficios que se otorgaron con el régimen general. Y además, en septiembre perciben incrementos los regímenes especiales que tienen previsto ajustes semestrales. Son muy poquitos los regímenes especiales que tienen este tipo de movilidad, diferente a la movilidad del régimen general. El régimen general establece una movilidad en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Sí. La gran mayoría de los beneficios, pero después hay un sector que tiene una movilidad semestral y que son los docentes, las jubilaciones de los docentes nacionales, las jubilaciones de los docentes universitarios y las jubilaciones de los trabajadores de la electricidad. En este caso, bueno, también salieron publicados esos índices y tomamos notas que, por ejemplo, para los docentes nacionales, en septiembre se va a aplicar un incremento del 40,05%, que sumado a los anuncios que se han dado, o los incrementos que se han dado en marzo,
se llegaría a un 75,5%. Los docentes universitarios tienen un incremento aún un poco mayor, que es del 43%, alcanzan en el anual a un 73%, y los jubilados de los trabajadores de la electricidad, o luz y fuerza, como se denomina, tienen previsto un incremento del 21,12%. Sí. Similar al que se aplicó en marzo, ahora se aplica en septiembre, con lo cual alcanzan un no acumulado del 46,7%. Estos índices surgen de las paritarias que se otorgaron durante el 2021, ese promedio de remuneraciones o de incrementos que otorgaron las empresas prestatarias de servicio de la electricidad, en el último caso, se aplican en 2 tramos al año siguiente. Por eso vemos un índice que es bajo en relación al nivel inflacionario que tenemos para este año. Con lo cual hay un retraso. Ese retraso también se verificó en su momento para los docentes y en diciembre se dio un aumento a cuenta del ajuste de marzo. Con lo cual, bueno, se trata de sobrellevar un ingreso acorde o tratando de alcanzar o compensar el nivel inflacionario que tenemos en el 22, que superó todas las expectativas, ¿no es cierto? Claro, seguro. Estos regímenes especiales surgen de contribuciones también adicionales que tuvieron que hacer los trabajadores sobre sus remuneraciones de un 2% mensual durante años. Claro. ¿Qué les permite esta movilidad? Una liquidación especial y una movilidad especial. O sea, claro, una determinación del haber inicial diferente al resto y una movilidad, o sea, aumentos diferentes también al resto. En el caso de los trabajadores de luz y fuerza o de la electricidad, el haber se determina sobre la base de los últimos 12 meses de remuneraciones que declaran las empresas prestatarias de servicios. Claro. Diferente al régimen general, que se analizan las 120 últimas remuneraciones actualizadas, entonces el cálculo es más representativo. Y sobre ese promedio de 12 meses se aplica un 70% directamente al haber jubilatorio. Ahora, ¿alcanza esto o viene un poquito por detrás de lo que es la inflación? Porque yo veo que en algún caso se queda medio corto, ¿no? En la mayoría de los casos está relegada la jubilación. En el régimen general ya se habla de un 5º año consecutivo que van retrocediendo algunos puntos porcentuales. Claro. Y bueno, en el caso de estos regímenes especiales, teniendo en cuenta que los aumentos se basan en remuneraciones registradas en el 2021, con más razón va a haber un desfasaje que de alguna manera habrá que compensar en su momento. Claro, seguro. Después, bueno, en el caso de los docentes universitarios, la movilidad se determina también con un índice de remuneración imponible promedio para los docentes universitarios, que también verifican las paritarias que se otorgaron durante el 2021 y se aplican en 2 tramos durante el 2022. Bien. Esos son regímenes que tienen esa movilidad diferente y que justamente en marzo y septiembre aplican sus incrementos. Claro, claro. Bueno, la gente espera siempre ansiosa esos momentos porque va a saber más cuánto está perdiendo con respecto a la inflación, ¿no? Esa es la verdad. Claro. Bueno, me están llegando noticias. ¿Tenés algo más? Porque si no, noticias, quiero decir consulta. Vamos a la consulta. Vamos a la consulta. Bueno, mirá, la tengo a María. Dice, buenas tardes. Tengo 57 años y trabajo en blanco. Hace más o menos 6 años. Mi jefa paga la obra social, pero yo no sé cómo hacer para tener una. No le paga, debe ser, supongo, ¿no? Creo que se expresó un poquito mal acá.
no sabe cómo hacer para tener una obra social. Debe ser que no le está pagando la obra social, ¿no será? Claro, no le debe pagar la obra social. Claro. La obra social es una componente que se paga, en el caso de los trabajadores autónomos o monotributistas, está integrada en el impuesto, y en caso de los trabajadores en relación de dependencia, cuando se denuncia ante la AFIP las remuneraciones que se van a liquidar, en ese formulario también van incorporados las contribuciones patronales y los aportes a las administradoras de riesgo de trabajo, o sea, el seguro laboral, y los aportes a la obra social. Es una declaración jurada que el empleador no puede evitar, no puede evadir. Claro. Si por algún motivo una persona requiere contratar una obra social, tiene que pensar en una obra social prepaga que le permita asociarse con un contrato personal. No va a estar relacionado con la actividad laboral que tiene. Claro. O sea, pero estamos pensando en un gasto mucho más grande que lo que es una obra social. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que debe ser el caso de las trabajadoras de las casas particulares, que en esos casos está la opción para contratar la obra social y en ese caso ahí estaría la posibilidad de que el empleado la pueda contratar y hacerse cargo del costo adicional. Claro. Lo mismo sucede en esos casos cuando se trabaja por debajo de la cantidad de horas mínimas que necesita para hacer aportes, entonces la contribución es mucho menor. Para poder jubilarse y alcanzar la contribución mínima, esa diferencia se puede aportar en forma voluntaria, el trabajador la puede aportar en forma voluntaria y le sirve para sumar meses con aportes para la jubilación. Claro. Eso está previsto también. Bien, bueno, varias alternativas, hay que asesorarse también ahí. Ese es el caso de los trabajadores, solamente el caso de los trabajadores de casas particulares o lo que se conocía como servicio doméstico. Claro. Acá me dice Daniel, me dice, yo en relación de dependencia, ¿puedo inscribirme en monotributo? Sí, esa opción es válida. No le va a sumar más servicios porque son simultáneos. Claro. Y le va a generar una componente adicional para el cálculo de la jubilación el día que se jubile y llegue el momento de determinar el haber inicial. O sea, ese haber puede ser mayor por haber hecho el doble aporte. Va a tener, claro, una componente en relación de dependencia que se va a calcular por un lado y otra componente como trabajador autónomo o monotributista que se va a adicionar por otro lado. Pero ¿eso se toma todos los años de aporte en el cálculo o solo los últimos 10 años? En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, solo los últimos 10 años. Bien. Cuando hay aportes mixtos, como es este caso, por ejemplo, se toma para la otra componente todos los años. Ah, mira. Todos los años autónomos. O sea, se hace un repaso de todas las categorías que tuvo o declaró en su situación de revista y cada categoría tiene una renta presunta. Sobre esa renta presunta se hace el promedio. Claro, está bien. Y ahí surge, bueno, es una fórmula un poquito complicada que se introduce en el cálculo del haber mensual después. Bueno, acá me dice alguien, luego de quedarme sin trabajo, para jubilarme comencé a pagar el monotributo todos los meses hasta completar los años. Y bueno, tuve que jubilarme con la mínima. Claro. Muchos toman este camino. Es muy importante anticiparse a la edad jubilatoria, ver qué cantidad de servicios con aporte uno puede reunir, porque las moratorias
tiene una fecha de corte que va más atrás, claro, mucho más atrás. Entonces, la única forma después de completar los servicios es declarando una actividad y pagando mes a mes hasta que se completan los 30 años de servicio. claro. Si uno lo descubre o se da cuenta cuando ya tiene la edad jubilatoria, tiene que empezar a pagar en ese momento ese aporte y se va a jubilar con una edad ya más elevada. Y si una persona hace la consulta anticipadamente, tiene la posibilidad de, en forma mensual y mes a mes, ir abonando esos servicios que necesita, porque no se pueden pagar todos juntos esos servicios. Claro, esos servicios no está permitido una alta retroactiva que dé lugar a pagar todos los servicios, como en el caso de las moratorias. Claro. Hay una pregunta, Alejandro, que suele llegar muy seguido, y está bueno poder repasarla. ¿Qué pasa con los retiros anticipados? ¿En qué casos se da que uno puede tomar una jubilación anticipada? En la Caja Provincial había un programa de débito laboral que justamente preveía un retiro anticipado y tenía distintas modalidades de acuerdo a la antigüedad que tenía el empleado de la administración pública. Eso fue cerrado en diciembre, creo que del 2021, y hubo muchas personas que aprovecharon esa situación para retirarse, cobrar una jubilación proporcional y continuar haciendo un aporte hasta poder transformar ese débito laboral en una jubilación ordinaria, Bien. en algunos casos. Los empleados que tenían muy poquita antigüedad cobraron una especie de indemnización y bueno, cada uno atendió a sus circunstancias. Claro. No se daban todas las reparticiones, por ejemplo en salud, y más en ese momento de pandemia, no estaba permitido, y algunas otras reparticiones tampoco. En ANSES, o sea, en la Caja Nacional, la jubilación anticipada solamente es posible cuando una persona está en situación de desempleo y tiene los 30 años de servicios cumplidos. Bien. Y además cuenta con 60 años de edad en el caso de los varones y de 55 años de edad en el caso de las mujeres, o sea, le faltan 5 años para obtener la edad jubilatoria. Claro. En esos casos está prevista una jubilación anticipada por desempleo. Y ahí cobran ese porcentaje y cuando se cumplen los 65 cobran el total. Se transforma automáticamente en una jubilación ordinaria. Bien. La otra posibilidad de una jubilación anticipada ya es por motivo de salud. Una persona que no puede trabajar más, lo determina una junta médica y empieza a cobrar un retiro transitorio por invalidez. Esos son los únicos casos que se puede obtener una jubilación anticipada. O alguna extraordinaria que salga porque, no sé, quieren reducir la planta permanente de las reparticiones públicas. A veces salen esas cosas. Claro, en la actividad privada también suelen otorgar retiros voluntarios que no son tan voluntarios. Claro, a veces no son tan Les ofrecen una indemnización y cada trabajador juega con el tiempo que le falta para obtener la jubilación. Y entonces lo analiza desde ese punto de vista, pero no es que el órgano previsional contemple situaciones así. Eso ya está, entramos en el marco laboral, ¿no es cierto? Claro, claro, seguro. En el tiempo que estaban las AFJP en vigencia, el régimen de capitalización, también estaba previsto un retiro anticipado, pero era en el caso de que una persona podía obtener una cuenta de capitalización con un monto muy importante que le permitía solventar esa renta vitalicia o retiro programado con solvencia, digamos. Claro, claro, se daban muy pocos casos o estaba prevista esa situación
Claro, esas cosas funcionaban muy bien cuando por ahí había cierta estabilidad, pero después ya como Sí, que... sí, por eso en el año 2008 se derogó Claro. el régimen de capitalización y absorbió todas esas cuentas y esos fondos el Estado Nacional, que es el único régimen que tenemos de reparto y solidario. Claro. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero acá estamos compartiendo el Facebook, las redes sociales del doctor Alejandro Rucci, donde la gente puede remitirse para hacer consultas. Vamos a recordar dónde queda el estudio. Estamos en Roca 450, martes y jueves de 17 a 20 horas. Para reservar turnos en caso de consultas, el 427-468, si no, el 284-5068-37, o a través de las redes, Facebook, Instagram, nos pueden dejar mensajes. Sí, ahí en Estudio Previsional Rucci, Trelew. Bueno, Bueno. Ale, gracias. No, gracias a vos, como siempre, un gusto compartir este espacio con se vos. nos pasa volando, ¿viste? La verdad que es impresionante. Sí, bueno, también la pasamos bien, pero Nos vamos a jubilar antes acá. Seguro. Sí. No, pero también es que son temas duros por ahí de procesar. Y está bueno poner un poquito algo de risueño, Sí, hay porque que si no... hacerlo más llevadero. Claro, bueno, si no cuesta hasta más entenderlo, ¿no? No es tan dramático tampoco. Tal cual, tal cual. Gracias, Ale. Bueno, gracias a vos. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, y nosotros nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y al regreso ya estaremos con más sorpresas aquí en Hiperconectados. Ya regresamos.